Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslember rompe el silencio tras la inesperada reacción de su actual pareja hacia Özkan Deniz. No eres su sombra, no le debes nada a su pasado. Lo que comenzó como una tranquila velada entre amigos en Estambul terminó en una de las discusiones más tensas del año para Aslember y su actual pareja, Emre. Según testigos presenciales, todo se desató cuando durante una cena, alguien del grupo mencionó a Özkan Deniz y recordó con entusiasmo la etapa en la que Asli y Özkan fueron una de las parejas más comentadas del país. La reacción de Emre no se hizo esperar. Con gesto serio y voz firme, soltó una frase que dejó a todos en silencio: ¿hasta cuándo tengo que compartir la mesa con su fantasma? Asl, visiblemente molesta por el comentario, respondió con frialdad: no estoy con un niño inseguro, sino con un hombre que debería saber lo que tiene a su lado. La tensión fue tal que Asl abandonó el lugar sin despedirse, dejando a Emre solo frente a los amigos. Al día siguiente, la actriz publicó una historia en sus redes sociales con una frase que no pasó desapercibida: no hay sombra más pesada que la de quien no confía en su propia luz. Las redes estallaron. Los fans de Asl la apoyaron incondicionalmente, mientras otros comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Si Emre no puede con el pasado de Asl, entonces no merece su presente, comentó una seguidora. Otro usuario agregó: ella brilló sola antes, y puede volver a hacerlo. Horas después, Emre decidió romper el silencio en una entrevista radial y sorprendió con sus palabras: reconozco que me dejé llevar por los celos. Ver cómo aún se habla de ella y Özkan me hizo sentir inseguro. Pero amo a Asli y no quiero perderla por un impulso tonto. Sin embargo, la actriz no tardó en responder con claridad. Durante un evento benéfico en el que fue entrevistada, soltó una frase que ya se ha hecho viral: el amor no se suplica, se ofrece con madurez. Si no hay confianza, no hay futuro. El episodio ha generado una ola de debates en redes sobre los límites del pasado en una nueva relación. ¿Es justo que Emre reaccione de esa forma cuando sabe que Asl tuvo una historia tan pública con Özkan Deniz? ¿O deberías ser más comprensiva con las inseguridades de su pareja actual? Por ahora, la pareja no ha sido vista junta desde aquella noche. Algunos medios aseguran que Asl se ha refugiado en casa de una amiga muy cercana y está tomándose un tiempo para reflexionar. Özkan Deniz, por su parte, no ha hecho ninguna declaración al respecto, aunque algunos fanáticos aseguran que dio likes a publicaciones relacionadas con el conflicto. Una fuente anónima, cercana al círculo de Asl, afirmó: ella está cansada de cargar con el pasado. Siempre ha sido transparente con Emre, y lo último que quiere es sentirse culpable por algo que ya fue. Mientras tanto, las especulaciones sobre una reconciliación o una ruptura definitiva siguen creciendo. Una fuente cercana a la producción de un nuevo proyecto televisivo confirmó que Asl había cancelado una reunión clave con los productores para dedicarse tiempo a sí misma, lo que avivó aún más la sospecha sobre una crisis emocional derivada del conflicto con Emre. Mientras tanto, los rumores sobre una posible intervención de Özkan Deniz empezaron a circular con fuerza. Un periodista de espectáculos aseguró que Özkan había llamado a Asl días después del incidente, preocupado por su estado emocional. Aunque no se ha confirmado la llamada, la simple mención de un posible contacto directo entre ellos ha hecho que las redes ardan en teorías. ¿Y si Özkan es quien realmente la entiende?, escribió un usuario en Twitter. Otros fueron más allá: quizás el destino quiera darles una segunda oportunidad. En medio de todo este torbellino, Emre fue visto saliendo solo de su apartamento, con rostro serio y evitando responder preguntas de la prensa. Según testigos, habría recogido algunas pertenencias y se dirigió al apartamento de un amigo, lo que fue interpretado por muchos como una señal de distanciamiento definitivo. Días después, Asl volvió a aparecer en redes con una imagen suya caminando por la playa al atardecer, acompañada de una frase enigmática: no todo lo que se rompe debe repararse. A veces, dejar ir también es un acto de amor propio.
Esta publicación fue compartida por miles de seguidores y recibió apoyo masivo, incluso de colegas del medio que elogiaron su fuerza. En una aparición pública posterior, Asl fue cuestionada por un periodista sobre la posibilidad de una reconciliación con Emre. Su respuesta, aunque calmada, fue contundente: no cierro puertas, pero tampoco las dejo entreabiertas. La paz que he encontrado ahora no la cambio por dudas ajenas. Esta declaración fue entendida como un paso claro hacia una ruptura definitiva. Por su parte, Özkan Deniz asistió a un evento musical y, al ser abordado por la prensa sobre el conflicto de Asl, respondió de forma diplomática: Asl es una mujer fuerte. Lo que tenga que resolver, lo hará a su manera. Siempre le desearé lo mejor. Sin embargo, algunos señalaron que su expresión facial reflejaba más preocupación de la que intentó ocultar con sus palabras. Una nueva ola de rumores se encendió cuando varios medios informaron que Asl y Özkan habían sido vistos en el mismo hotel en Bodrum, aunque en días distintos. Aunque no hay pruebas de un reencuentro, las coincidencias alimentaron aún más las conjeturas sobre una posible cercanía entre ellos, ahora que Asl se encuentra en un momento de vulnerabilidad emocional. Entretanto, Emre ha permanecido en silencio durante las últimas jornadas. No ha vuelto a aparecer en redes ni en público, lo que algunos interpretan como una retirada temporal para dejar que el escándalo se enfríe. Otros, sin embargo, aseguran que estaría devastado y buscando una forma de reconquistar a Asl, aunque sus posibilidades parecen disminuir con cada nueva declaración de la actriz. La historia ha capturado la atención de millones. No se trata solo de una crisis de pareja, sino de una confrontación entre el pasado y el presente, entre la madurez emocional y las inseguridades no resueltas. ¿Puede un nuevo amor sobrevivir a la sombra de una historia tan intensa como la de Asl y Özkan? ¿Está preparada Asl para seguir adelante sin cargar con culpas que no le pertenecen? Por ahora, todo indica que la actriz ha optado por priorizar su bienestar. No estoy huyendo de nadie, solo me estoy acercando a mí misma, dijo en su última publicación, acompañada de una imagen mirando al horizonte. Y mientras sus palabras resuenan en el corazón de sus seguidores, el destino de su relación con Emre, y quizás con Özkan, permanece envuelto en el misterio. Y a ti, querido espectador, ¿qué opinas sobre la reacción de Emre? ¿Crees que fue comprensible su molestia o piensas que actuó por inseguridad? ¿Deberías perdonarlo o dar por terminada la relación? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de este drama que está dando tanto de qué hablar.